Hola, hola, hola. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Ya se nos están uniendo más personas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, mientras se unen, como siempre, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este evento que es totalmente crucial para nuestras organizaciones. Este es el último que hacemos este trimestre y vamos a estar hablando frente o sobre, mejor dicho, una de las amenazas más desafiantes de la actualidad, como es el ransomware. Sí, señor. Eso que tanto nos preocupa a todos. Sobre todo de que estamos en el mundo híbrido, ¿no? Y estamos trabajando de esa manera. Hoy vamos a ver cómo prepararnos, responder, recuperarnos ante un ataque de ransomware, porque los dispositivos en este punto son el principal objetivo de los atacantes y obviamente la información que contiene. El año pasado estuvimos viendo, y esto es una de las métricas que vamos a ver más adelante, cómo hubo un aumento del 50% en la actividad de ransomware. Este año seguro que ya con la incorporación de o la adecuación de la inteligencia artificial para utilizarla con estos flagelos va a ser mucho más alta. Las organizaciones están pagando un promedio de más de 2,5 millones de dólares en costos de recuperación. Entonces, estos números son realmente alarmantes y nos muestran cuál es la gravedad de la situación. Por ello, tenemos que estar preparados y protegidos. Durante esta sesión, bueno, bienvenido Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, Gracias, David. nuestro comandante en jefe prácticamente de todos los temas técnicos a nivel de todo lo que tiene que ver con Absolute Software en la región. Él nos va a estar guiando a través de cuáles son las estrategias claves y las soluciones efectivas para poder fortalecer nuestro parque de dispositivos, para poder aumentar nuestra ciberresiliencia y así poder asegurar que nuestros dispositivos y datos estén lo más protegidos posibles ante cualquier eventualidad. Este espacio, como siempre, la invitación es que sea muy, muy interactivo, muy participativo, así que los invitamos a estar utilizando todo lo que tiene ahí disponible, chat, caja de preguntas y respuestas. Compartan sus dudas, compartan sus comentarios. Si quieren participar, levante la mano y les damos la palabra, obviamente, e inclusive sus experiencias, ¿no? Con esto. Estamos aquí para aprender juntos y para juntos hacerle frente a esta amenaza. Así que sin más, ya tenemos bastantes participantes y creo que podemos ir dándole comienzo, Juan Carlos. Vale, muchas gracias, David. Pues muchas gracias a todos por atender esta invitación de Absolute. La idea hoy es que hablemos un poquito del tema del ransomware y en general de las vulnerabilidades que existen en este mundo digital y de cómo nosotros tenemos herramientas y cada vez crecemos más en ese sentido para ayudarles a prevenir, ayudarles a controlar y ayudarles a restablecerse en una situación de un ataque, como es un ataque de ransomware. ¿Sí? Esta es una frase de hoy que encontré hoy en el New York Times, me pareció muy valiosa tenerla acá, de la directora de la Agencia de Infraestructura Digital del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Ella bien lo dice, estamos altamente digitalizados. Hoy en día tenemos muchísimos o casi todo prácticamente depende de sistemas de información digital. Ya el lápiz y el papel prácticamente no se usan. Desafortunadamente todo depende de sistemas digitales o afortunadamente para nosotros, pero que estamos en este oficio. Pero pues eso nos garantiza trabajo muchos años. Pero lo grave del tema es que la dependencia que hay de las herramientas digitales pues nos vuelve altamente vulnerables, ¿sí? Como dice ella, estamos altamente digitalizados, somos altamente interdependientes, tenemos muchísimas conexiones, altamente conectados, pero somos altamente vulnerables, ¿sí? Eso es, digamos que eso es lo que es importante de notar acá. Aquí, pues, en esta imagen se ve lo que pasó hace 2 meses con la impotencia de este señor, viendo hace 2 meses una pantalla en un aeropuerto que le decía que su dispositivo, perdón, simplemente que no tenía información acerca de sus vuelos, ni él ni nadie en ese aeropuerto, porque hubo un problema con una herramienta. Esto no fue un ataque de ransom, fue una vulnerabilidad en una herramienta de anti-malware, que seguramente ustedes habrán escuchado el tema, que prácticamente detuvo al mundo por unas 48 horas aproximadamente. Eso muestra el nivel de vulnerabilidad, porque simplemente hacer una actualización de un software
eh, una actualización que se supone que es benigna, generó problemas enormes en todo el mundo. ¿Sí? Imagínense cuando estas vulnerabilidades se aprovechan, son aprovechadas por los atacantes y se utilizan para propósitos no tan sanos, digamos, se utilizan para obtener recompensas económicas o para hacer daños. Hoy en día, ¿cuál es el panorama? Pues básicamente, como decía David, el tema ha venido aumentando, o sea, eso obviamente va a seguir pasando. El aumento de la actividad de ransomware subió muchísimo durante el año pasado y el costo también. El costo ha venido aumentando bastante. Este 2,73 millones de dólares es un costo optimista, digamos. IBM, por ejemplo, reporta que eso es alrededor de 5 millones de dólares lo que cuesta recuperarse de un ataque de ransomware. Y hay muchos ejemplos de compañías muy grandes que han gastado muchísimo dinero en recuperación. Ahora, lo más preocupante es esto, o sea, el 59% de las organizaciones alrededor del mundo fueron atacadas, recibieron algún tipo de ataque y ese ataque logró alguna consolidación. ¿Sí? Ese ataque fue efectivo. Puede ser que no haya logrado convertirse en un secuestro, que lo hayan logrado controlar o que simplemente la organización haya decidido asumir el impacto que eso tenía y por lo tanto pues no pagó el rescate ni nada de eso, pero hubo una tasa de éxito muy grande el año pasado. ¿Y cuál es la capacidad de recuperación, la capacidad de detección, es decir, de prevenir que alguien me contamine? Pues es muy baja, o sea, el porcentaje de ataques realizados versus los ataques detectados antes de que siquiera logren llegar a su objetivo es realmente baja. O sea, en Latinoamérica, por ejemplo, menos del 1% es el porcentaje de capacidad de detección antes de que el ataque se materialice. ¿Sí? En los países desarrollados es igual, o sea, no es que nosotros seamos más torpes en eso, simplemente que es realmente baja, el porcentaje es realmente bajo, la capacidad de detección es muy baja, sobre todo porque los puntos o el punto base para realizar un ataque es un endpoint, o sea, un PC, como el que tenemos, como el del cual estoy yo conectado ahorita, como el que tenemos, el que tienen todos ustedes en sus oficinas, en sus casas, un PC que tiene posibilidades de entrar a la organización, tiene una VPN que le permite entrar a la organización de manera remota y que se puede conectar en cualquier red. ¿Sí? Entonces ese PC que tiene esas posibilidades tan amplias, que son muy útiles para el usuario, también son bastante eh, alentadoras para un atacante porque va a permitir que él, robándose unas credenciales, pueda entrar a la organización y pueda generar el ataque. ¿Sí? Como les decía, la capacidad de detección es muy baja. Generalmente cuando lo detectan, ya el atacante lleva varios días dentro de la organización, varios días, y después de esos días ha logrado lanzar al menos un ataque, un primer ataque. Puede ser que ese ataque ya se logre controlar y se logre erradicar, pero no se sabe si el atacante permanece dentro de la organización, si sigue ahí misteriosamente como un espía, viendo a ver qué puede más adelante consolidar o más adelante atacar. Recientemente, pues aquí hay unos ejemplos de ataques también en Latinoamérica, que hubo noticias relacionadas con estos tipos de ataques, que esto es con mucha frecuencia. Acá les recuerdo muy rápidamente cómo funciona el ransomware, ¿sí? Y por qué es tan peligroso, por qué es tan importante acá el tema de la concientización de lo que ocurre con esto. Generalmente puede empezar con algo tan sencillo como un correo que invita, un correo o un mensaje de texto que invita a darle clic a un link o a descargar un archivo o simplemente a abrir un correo que tenga potencialmente una conexión a un sitio peligroso. ¿Sí? Generalmente esos correos hoy en día logran infiltrarse, aunque hay herramientas que están filtrando los correos, que están detectando correos que son basura, que son spam, que son peligrosos y los mandan tratan de aislarlos, pues no logran todo, o sea, no logran todas las posibilidades. Lo mismo, especialmente hoy en día con los celulares, es bastante común los mensajes de texto, los SMS, que invitan a que uno haga algo, ¿sí? A que le dé clic en un link y actualice sus datos, actualice una, una, eh, una información. Por ejemplo, a mí me llegan constantemente SMS diciendo que tengo un envío y que tengo que entrar a pagar los impuestos de ese envío.
obviamente nunca los abro, pero eso es bastante frecuente. Igualmente me llegan mensajes de texto diciéndome que necesito entrar a validar mi clave del banco porque hubo un intento de fraude, todo ese tipo de cosas. Y pues ahí la invitación es que nada de eso, ni correos, ni mensajes de texto se deben abrir a través de un link. ¿Sí? Si ustedes tienen a alguien que les manda un mensaje de texto legítimo y que les manda un link, pónganse en contacto con esa persona y pídanles que les manden más bien un correo o que le manden otra cosa, pero que no sea un link porque es altamente vulnerable. Adicionalmente, se ha encontrado, de hecho yo veo constantemente mensajes de texto que me llegan del mismo proveedor, o sea, del mismo número de mensaje de texto que me llega un mensaje legítimo. O sea, me llega una notificación del banco diciéndome que hubo una transacción legítima y a través del mismo número de teléfono, del mismo código del proveedor del SMS, me llega un día después un mensaje que tiene claras características de phishing. ¿Mm? Entonces, hay que cuidarse muchísimo, sobre todo hay que tener a los empleados muy conscientes. Muchas veces el empleado entra, le da clic al link, entra unos datos, pero a él no le pasa nada en ese momento, él simplemente abrió las posibilidades y a veces simplemente aparentemente es publicidad en la que yo ejecuto un video y ese video corre mi máquina y bueno, simplemente la publicidad de, no sé, de Falabella o de cualquier sitio que vende algún productos y resulta que ese video fue alterado para que ejecutara código en mi máquina y ese código va a abrir las puertas a los atacantes posteriormente. Entonces, Claro, y no, y déjame compartir algo de mi experiencia también, porque también pasa mucho que veo desde los más sofisticados hasta los menos sofisticados, pero que pueden ser más potentes porque apelan un poco a la ingeniería social. ujú, Y entonces sí, el más sofisticado es que simplemente haces clic en un enlace y ese enlace automáticamente, sin que el usuario totalmente transparente para el usuario, ejecuta un código. Pero muchas veces lo que pasa es que ya hay actualizaciones y antivirus, etcétera, que detectan cuando esos códigos se están ejecutando y los evitan. Pero hay otros que parecen más inocentes, pero son más potentes porque apelan a la ingeniería social y en ese caso lo que hacen muchas veces es que te llega un correo, una notificación, un mensaje o lo que sea diciendo, mira, tu clave de tal plataforma ha sido vulnerada. Por favor, entra aquí para cambiarla inmediatamente. Y tú vas, haces clic en el enlace, efectivamente se te abre una página que es idéntica a la de la plataforma que te están mencionando, donde lo que te dicen es coloque su contraseña actual y dos espacios más para que coloques la contraseña nueva y repite la contraseña. Algo que parece realmente legítimo. Y en el momento que tú colocas tu contraseña actual, ya entregaste tu contraseña a los atacantes. La contraseña nueva nunca se cambió. La otra que colocaste simplemente fue un señuelo. Y entonces ya los atacantes pueden acceder a tu información y pueden entrar con tus credenciales. Por lo ujú, cual, una de las recomendaciones más importantes es siempre mantener lo más que se pueda verificación de dos pasos en la mayoría de los dispositivos o con distintos dispositivos de distintas maneras. Tener correos electrónicos, diferentes métodos de recuperación, esa es otra de las recomendaciones que se le pueden dar. Y tercero, inclusive hay páginas donde se pueden chequear como virus total, etcétera, estos enlaces maliciosos antes de ser abiertos, ¿no? Solo si tienen sospechas de que esto puede estar ocurriendo. Y disculpa, Juan Carlos, que te interrumpí ahí, pero creo que es tranquilo, no, importante es muy porque útil la experiencia, claro. Ajá. mucha gente Ok, le muchas pasa. gracias. Muchas gracias, David. De hecho, pues esos ataques de phishing en algunos casos son simplemente para robar los datos del empleado, pero los datos del usuario, digamos, pero muchas veces son para, que es el caso del ataque de ransomware, para abrir la puerta para el atacante. ¿Sí? Esos son los más peligrosos y esos son los que probablemente uno ni se da cuenta que fue atacado a través de ese correo. ¿Sí? Ahí lo que ocurre es que generalmente, como les digo, se ejecuta código dentro del dispositivo, código que se bajó a través del video o a través de algún componente en la página web que se visitó, se descargó código dentro del dispositivo y ese código va a abrir las puertas para un robo de credenciales o simplemente para que un atacante pueda entrar a esa organización. ¿Mm? Ya una vez entra, pues ya el atacante empieza a buscar dónde encuentra em, sitios vulnerables, va a encontrar de pronto una base de datos, va a encontrar de pronto un servidor que se creó,
servidor virtual con la facilidad para crear servidores virtuales hoy en día se crean con mucha frecuencia y esos servidores a veces no se configuran, que son para pruebas o se utilizaron temporalmente, no se configuran con la seguridad adecuada antes de ponerse en servicio y eso termina abriendo un hueco para un atacante. ¿Sí? De hecho, hace poco hubo un caso de ataque de ransomware aquí en Colombia, en el cual un atacante le pasó exactamente eso, o sea, recibió su correo, recibió un video, vio el video, descargó un código malicioso que no se dio cuenta, ese código malicioso permitió a esa persona, al atacante, cuando el usuario abrió la conexión, abrió la VPN a su sitio principal, le permitió entrar y después y estuvo varios días monitoreando lo que pasaba en esa red, haciendo una cosa que se conoce como el movimiento lateral, tenía entrada a la red y empezaba a ejecutar comandos como traceroute o como nslookup que les permiten saber cómo está la red, qué hay dentro de la red. Y en una de esas encontró que alguien había creado una máquina virtual que tenía abierta todas las posibilidades, tenía abiertas todas las conexiones y a través de esa máquina virtual lanzó el ataque, encriptó unas bases de datos que estaban en otro servidor y generó ya después la pantalla en la cual simplemente se le dice al usuario, te tenemos bajo control, encriptamos no solo tu base de datos, sino los backups que tú tenías, entendimos todo el proceso que tú tenías, encriptamos los backups, toda la información está en nuestro poder, eh, es necesario que nos paguen si quieren recuperarla. Entonces, eso es bastante común y bastante peligroso. ¿Sí? Hoy en día se supone que, como le dice esta estadística, el 30% de los correos electrónicos de phishing que se abren pueden abrir o descargar enlaces maliciosos con ransomware o malware. ¿Sí? Además del ransomware, existen otras posibilidades de ataques, como pues, virus o como software espía o software publicitario del adware, que uno cree que no es peligroso y resulta ser muy peligroso. Ataques de día cero, o pues el ataque de día cero es un ataque a una vulnerabilidad de día cero. ¿Sí? Una vulnerabilidad de día cero es una vulnerabilidad que está yacente en un producto determinado y que el fabricante se da cuenta mucho tiempo después de que esa vulnerabilidad existe. ¿Sí? Y en ese momento genera un parche, pero mientras tanto, pues esa vulnerabilidad está ahí y si alguien la conoce o alguien la descubre, pues va a poder generar ataques por ahí. ¿Sí? Entonces, existen muchas posibilidades de ataques ante estas situaciones de posibilidad de riesgos. ¿Sí? Hay varios tipos de ataques de ransomware. El ataque, lo que conocemos como lock screen, que es simplemente que bloquean el dispositivo, algo parecido a lo que podría ser Absolute, pero digamos que este es el menos peligroso, pero este que es el que codifica los archivos, que encripta información que está dentro de un dispositivo, ese puede ser supremamente peligroso porque generalmente es el que termina obteniendo la información y adicionalmente de que la va a encriptar y va a hacer que sea inaccesible para los usuarios. Los atacantes van a usar esa información, van a empezar a extraer información de esa base de datos, como ellos sí la pueden desencriptar, van a empezar a analizarla y pueden utilizarla para extorsionar a los dueños de esa información. ¿Sí? Si hay información sensible dentro de esas bases de datos que ellos codifican o que ellos encriptan, la van a empezar a utilizar para extorsionar los dueños de esa información. Por ejemplo, hace un par de años hubo un ataque a una clínica en España y un ataque de ransomware, encriptaron toda la información de la base de datos de historias clínicas, extrajeron historias clínicas, era una clínica de muy alto nivel en Barcelona y utilizaron esa información para chantajear personas que eran de muchos recursos, de mucha notabilidad, muy conocidas, y utilizaron esa información de que tal persona tenía una enfermedad tal o que tal persona estaba de pronto positivo para otro tipo de enfermedad, cualquier cosa de ese estilo, y empezaron a chantajear a esas personas con esa información para obtener recursos, no solamente del hospital, sino de la persona que era dueña de esa información. ¿Sí? Por otro lado, hay una tendencia que viene en crecimiento, que es lo que se conoce como el ransomware as a service. ¿Sí? El ransomware as a service simplemente es la posibilidad o lo que encuentran las personas o los atacantes malintencionados en el dark web, en la web profunda, van a encontrar información que les va a permitir y herramientas que les va a permitir a ellos generar un ataque. ¿Sí? Entonces hay desarrolladores, hay personas que se especializan en desarrollar herramientas para hacer ransomware
y básicamente las alquilan, las prestan, las venden y eso está en boga. Por lo tanto, ya simplemente una persona solamente requiere tener la intención y un poquito de conocimiento de la información que se quiere robar para hacerlo. O sea, ya puede entrar, si quiero hacerle un daño a alguien, que me averiguo toda la información que pueda sobre ese alguien, pero entro al dark web, compro las herramientas que utilizo o las alquilo o me asocio con este proveedor de estas herramientas como que vende esto como un servicio y esa persona me va a facilitar que yo realice el ataque a, a esa empresa que yo quería atacar. Esto viene en crecimiento, pues ya no se requiere que el atacante sea un hacker experto o con muchos conocimientos en tecnología, ya simplemente se requiere la mala intención. O sea, esto es simplemente armamento para hacer ataques disponible en el dark web. ¿No? Con cero conocimiento en tecnología, porque ellos Ujú. simplemente te dicen es algo tan fácil como que te dicen, toma este archivo, cárgalo en una flash o en una USB, conéctalo al dispositivo y muchas veces el archivo ni siquiera necesita que le den doble clic para ejecutarse, sino que se ejecuta solo. Es simplemente conecta la flash y listo. Ajá, Y exactamente. ya se ejecutó, ya tienen acceso y lo peor que inclusive este, los rescates de este tipo suelen ser entonces más altos todavía, porque entonces tienen que partir esa torta en varios pedazos, porque Claro, entonces el que está prestando el servicio también se va a quedar con su tajada, ¿no? sí, claro. A veces intercambian, o sea, yo me quedo con la información y usted le chantajea a la empresa. Yo le doy la llave para que ustedes encripten, pero yo me quedo con la información para extorsionar a los dueños de esa información sensible. En fin, eso hay, existen diferentes modalidades de eso, pero pues eso hace que el ransomware sea algo que pueda o que va a seguir creciendo durante muchos años. Adicionalmente, potenciado, me olvidé decirlo acá, por la inteligencia artificial. ¿Sí? Hoy en día las herramientas de inteligencia artificial pues son demasiado poderosas y también demasiado accesibles. ¿Sí? Así como ustedes pueden entrar a ChatGPT a crear una carta, a crear un informe, a pedirle que haga un documento sobre cualquier cosa prácticamente, también ellos pueden utilizar la herramienta, la inteligencia artificial para que cree herramientas que generen estos ataques. Y adicionalmente para que a través de la inteligencia artificial, que puede hacer muchísimos intentos de prueba y error mucho más rápido que lo que podría hacer un humano, pues se van a robar claves. ¿Sí? Por eso es que cada vez nos piden más dígitos en las claves, cada vez nos piden que usemos más caracteres especiales, etcétera, etcétera. Los requerimientos de las claves cada vez se van volviendo más complejos porque a través de la fuerza bruta que genera, que se puede simular muy rápidamente y muy exitosamente con la inteligencia artificial, pueden llegar a las claves de una persona sin saber nada de esa persona, simplemente simulando los dígitos muchas veces y si el sitio no es lo suficientemente protegido, van a lograr exitosamente el proceso de ingresar a un sitio. ¿Mm? También utilizan la inteligencia artificial para escuchar lo que el usuario hace y escuchando el teclado, son capaces de, a través de herramientas de inteligencia artificial, coger la clave de un usuario. Entonces, las posibilidades que tienen las personas los atacantes son cada vez más poderosos y por lo tanto hay que estar también, así como ellos tienen armas para atacar, nosotros tenemos que tener armas para defendernos. ¿Sí? Entonces, eso también afortunadamente viene en aumento. ¿Nosotros qué hacemos en Absolute? En Absolute somos una compañía que proveemos seguridad, o sea, y sobre todo proveemos una capacidad que se llama ciberresiliencia. La ciberresiliencia es sobre todo la capacidad de prevenirme, estar contingente y recuperarme. ¿Sí? O sea, es todo el manejo de riesgos integrado en una sola herramienta para lograr yo tener control y tener capacidad de recuperarme ante un ataque. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una tecnología que está presente dentro de los dispositivos que se llama persistencia, ya viene incluida de fábrica en más o menos 25 fabricantes alrededor del mundo y hoy en día estamos presentes instalados en más de 600 millones de dispositivos alrededor del mundo y lo que se requiere es básicamente activar. O sea, una vez se adquiere la suscripción de Apple, ya se puede activar esta tecnología que ya está ahí dentro del dispositivo y esa tecnología, al estar dentro del hardware del dispositivo, es una tecnología que es imborrable. O sea, yo no la puedo desactivar, no la puedo eliminar, el atacante no la puede formatear o quitar o borrar del dispositivo, no lo puede hacer. Si el atacante, por ejemplo, decide formatear el disco duro
o volver a instalar, cambiar el disco duro, ya que sea un ladrón que le pone un disco duro nuevo, pues Absolute se va a volver a activar y va a volver a arrancar y hacer lo que hubiera definido para ese dispositivo gracias a esta tecnología que se llama persistencia. ¿Sí? Entonces eso nos garantiza unos niveles de seguridad altísimos. Nosotros pues somos un proveedor enfocado en la solución de estos temas de ciberresiliencia y para esto tenemos varias soluciones. ¿Sí? La primera es Secure Endpoint, que es una solución de la cual de pronto vamos a hablar un poquito más hoy. Es una solución que se enfoca en el endpoint como tal, en proteger el endpoint, en garantizar que el stack de seguridad de ese endpoint esté siempre activo, es decir, que el anti-malware, la VPN, el EDR, el XDR, el Endpoint Protection, cualquier herramienta que ustedes tengan de protección a ese endpoint, estén siempre activas, que no hayan sido desactivadas y si son desactivadas, Absolute las puede recuperar automáticamente. ¿Sí? Es decir, Absolute va a extender esa persistencia que tiene del hardware, se la va a extender a otras aplicaciones que forman parte del ecosistema o del stack de seguridad del dispositivo, ¿sí? Manteniéndolo siempre protegido. Adicionalmente va a garantizar la seguridad física del dispositivo porque va a ofrecer geolocalización y va a ofrecer posibilidades de actuar sobre ese dispositivo en caso de un riesgo. Yo puedo bloquear, yo puedo borrar ese dispositivo y de esa manera puedo garantizar que mi dispositivo siempre esté protegido. Eso es Secure Endpoint. ¿Sí? Por el otro lado tenemos una solución que se llama Secure Access, que es una solución ZTNA, es decir, Zero Trust Network Access. Esta es una solución que se encarga de proteger el, la conexión remota. ¿Sí? Hoy en día que tenemos tantas personas que están trabajando de manera remota, ya no tenemos una red local, ya no tenemos una LAN, ya tenemos algo que se conoce hoy en día como una SD-WAN, ¿sí? Una red protegida por software o definida por software, Software Defined WAN. Entonces, eso hace que yo todas esas capacidades que antes tenía concentradas en un edificio y que me las ofrecían un gateway y un firewall y un router y ese tipo de cosas, ya no las puedo tener así porque la gente está por todo lado. Entonces, lo que hago es crear una red expandida y esa red expandida la defino por software y la controlo a través de una solución Zero Trust Network Access como Secure Access. Secure Access, además de ser de ofrecer las funcionalidades que se supone que existen en las soluciones estándar ZTNA, tiene unas capacidades especiales para temas de recuperación, ante ataques, de protección y de ofrecerle a la persona que está trabajando de manera remota una conexión segura siempre, en cualquier circunstancia, no solamente cuando logre abrir conexión por VPN a su sitio remoto, no, en cualquier circunstancia esta persona siempre va a estar protegida. ¿Mm? Entonces, Secure Endpoint y Secure Access son las soluciones que hoy en día tenemos establecidas para ya desarrolladas y maduras para este tipo de, para pues como soluciones de ciberseguridad y ciberresiliencia, pero avanzando en este proceso, pues hemos integrado o estamos integrando una nueva solución que se llama SixSense. Acabamos de comprar una compañía que se llama SixSense, que se enfoca en la protección del dispositivo, de los parches de seguridad del dispositivo. Es decir, de garantizar que los parches y las vulnerabilidades que ocurren y que se reportan todos los días en los dispositivos, esto es un reporte diario de cuáles parches hay que aplicar, de cuáles aplicaciones tienen que aplicar, ¿sí? Necesitan esos parches. Todo ese control se maneja a través de SixSense y de esa manera garantizamos que el dispositivo siempre esté al día con lo que necesita para operar de una manera segura en este ambiente que está operando de manera remota. Esta es una adquisición reciente, todavía no lo tenemos integrado completamente en nuestro ecosistema, pero estamos en ese proceso y muy próximamente ustedes ya van a empezar a ver cómo las características que tiene SixSense que están involucradas y fuera de eso protegidas por la persistencia de datos. Estos productos tienen básicamente varias funcionalidades que nos ayudan en la prevención y en la respuesta al ransomware. ¿Sí? Por un lado está en Secure Endpoint tenemos la parte de resiliencia de aplicaciones, que ya más o menos les he dado un brochazo de qué se trata, pero básicamente es una solución que me permite a mí monitorear en tiempo real las aplicaciones de seguridad que corren en el dispositivo. Cuando hablo de aplicaciones de seguridad me refiero al anti-malware, me refiero a la VPN, me refiero al Endpoint Protection, al EDR, al XDR, a todo ese tipo de soluciones que están corriendo dentro del dispositivo y que se enfocan cada uno en diferentes aspectos de la seguridad de ese dispositivo. ¿Sí?
Algunos se enfocarán en la seguridad del software como tal, del dispositivo como tal, otros en la seguridad de algunas aplicaciones o de las aplicaciones, otros en la seguridad de los datos. Todos ellos tienen herramientas que sirven para proteger y todas esas aplicaciones son muy buenas, pero todas esas aplicaciones son vulnerables. Alguien las puede tumbar, alguien las puede desactivar. Son componentes de software, por lo tanto, al ser componentes de software se pueden borrar, se pueden eliminar y cuando eso ocurre es muy difícil para una administración centralizada, para el equipo de TI, darse cuenta de que eso está pasando. ¿Sí? Generalmente se dan cuenta como mínimo, unas 12 horas después y como máximo, que es lo normal, 3, 4, 5 meses después de lo que... En una estadística, en un análisis que se hizo por ahí con algunos proveedores de hardware, encontramos que, primero, que la mayoría de los dispositivos en el mundo tienen alrededor de 7 aplicaciones de seguridad, entre 6 y 7 aplicaciones de seguridad corriendo en el dispositivo. Y segundo, esas aplicaciones, el 40% de esas aplicaciones, apenas el 40% está al día. O sea, tiene actualizados los parches, tiene actualizado las versiones de anti-malware, tiene actualizadas todos los elementos necesarios para operar adecuadamente y operar con lo que tiene que hacer. Entonces, el nivel de protección de esas aplicaciones es realmente bajo, es muy bajo. Con una solución como el Application Resilience de Absolute, ese porcentaje se logra subir al 90%. ¿Por qué? Porque ¿qué hace Absolute en esos dispositivos? Básicamente lo que hace Absolute es cuando detecta que esas aplicaciones están fallando, las desinstalaron voluntario o involuntariamente, tumbaron un proceso, se corrompió un archivo y se dañó y dejó de operar, Absolute detecta esa situación y es capaz de reparar esa aplicación o incluso es capaz de reinstalar esa aplicación en caso de ser necesario. ¿Sí? Entonces eso hace que las aplicaciones de seguridad siempre se mantengan al día en esos dispositivos. ¿Sí? Eso me garantiza a mí un nivel de protección mucho más alto que el que yo tengo simplemente teniendo las aplicaciones. Adicionalmente me protege esa inversión. O sea, esas aplicaciones no son baratas. Hay que reconocer la protección del endpoint hoy en día se ha vuelto una cosa bastante costosa y tener invertida, no sé, $1 millón en la protección de un parque de dispositivos para saber que solo estoy utilizando el 40% de ese $1 millón, pues realmente es una cifra muy triste para una organización. Entonces, es muy importante este elemento que me garantiza a mí que mis aplicaciones de seguridad siempre están operando. El segundo elemento que tenemos acá es una serie de la posibilidad de ejecutar scripts de manera remota en los dispositivos. ¿Sí? Absolute tiene un módulo que se llama Rich, que permite ejecutar desde la consola en los dispositivos scripts. Scripts, Absolute entrega una librería que tiene ya una cantidad importante de scripts que permiten hacer tareas como las descritas acá, actualización de parches o actualización de cualquier aplicación. Bloquear los puertos USB, que es muy importante cuando yo detecto que mi información sensible puede ser extraída del dispositivo. Yo puedo bloquear los puertos USB para que nadie los utilice en varias máquinas o en todas las máquinas. Lo puedo hacer a través de un script de Absolute. Puedo actualizar las reglas de firewall del dispositivo. ¿Sí? Si yo me doy cuenta que hay funcionarios que están utilizando el dispositivo en sitios peligrosos, pueden estar entrando a sitios peligrosos, yo puedo utilizar el mismo firewall de Windows. ¿Sí? Si no tengo una herramienta de control, un SD-WAN, una solución SD-WAN como la que hablaba ahorita, si no tengo eso, puedo por lo menos utilizar el firewall de Windows y actualizarlo a través de scripts que tengo en Absolute. ¿Sí? Igualmente, ante una situación de ataque, ahorita vamos a verlo, a través de tus scripts de Absolute puedo hacer cosas como crear usuarios, borrar usuarios, ¿sí? Reiniciar procesos, reiniciar servicios, cosas que generalmente el atacante hace cuando logra el control de un dispositivo. Cuando el atacante logra el control de un dispositivo a través de un ataque de ransomware, lo primero que hace es eliminar los usuarios o bloquearlos o cambiar la clave para que nadie pueda entrar a esa máquina. ¿Sí? A través de Absolute podemos volver a adicionar un usuario a esa máquina y eliminar el usuario que tiene el atacante. Eh, Podemos, por ejemplo, bloquear el puerto por el cual ese atacante se está conectando, a través de una regla de firewall, todo a través de estos scripts que se ejecutan de manera remota. Igualmente, Absolute tiene un elemento que se llama el Endpoint Data Protection o la protección de datos en el endpoint, que me permite a mí
proteger los datos sensibles que están dentro de un dispositivo, ¿sí? Por regla general, todos los estándares de seguridad de la información y de los datos predican que dentro de un dispositivo no se debe dejar información sensible, ¿sí? Un dispositivo que es una cosa que yo cargo en un morral, que me lo pueden robar en el Transmilenio, en el metro, en un café, o simplemente me atracan y me roban el dispositivo. Esa información que está ahí no debería ser sensible de ninguna manera. Yo no debería guardar dentro de un dispositivo ni siquiera mi extracto bancario personal, ¿sí? Porque mi extracto bancario personal, si ustedes lo revisan, en la última parte donde está el código de barras para que yo pueda pagar en la caja del banco, ahí debajo de eso está el número de la tarjeta de crédito, ¿sí? Y con ese número ya pueden hacer el fraude que quieran, porque tienen el número, tienen mi nombre en la parte de arriba, incluso algunos ponen la cédula de la persona o el número de identificación y ponen la dirección de esa persona. Ya con eso es suficiente para generar el fraude que yo quiera. Entonces, por eso es muy importante que dentro de un dispositivo no permanezca información sensible. Y dentro de un endpoint, eso debe estar guardado en la nube, en un sistema de información protegido, pero no debe residir dentro de un dispositivo. Absolute, a través de este módulo de Endpoint Data Protection, está en capacidad de monitorear los datos que residen dentro del dispositivo y si detecta información sensible presente dentro del dispositivo, Absolute puede alertar a la organización e incluso puede ayudar a borrar ese archivo de ese dispositivo. Entonces eso me garantiza a mí, me ayuda a proteger los datos sensibles que se pueden robar en un ataque de un dispositivo, a un dispositivo. Luego tenemos Secure Access. Aquí también tenemos una serie de funcionalidades claves que nos ayudan en estos temas de ransomware, ¿sí? Acá tenemos, lo primero es que tenemos un módulo que se llama Network Access Control, que básicamente es un módulo, como yo les decía a ustedes, Secure Access me crea una red definida por software, ¿sí? Esa red hace que yo esté, no importa dónde esté trabajando, esté conectado a mi empresa con los permisos que requiero, a las aplicaciones que requiero. Me va a validar el contexto, me va a validar una serie de cosas para asegurarme que la persona que está entrando es la persona correcta, es la persona que es quien dice ser. Y adicionalmente, puede utilizar este elemento que se llama Network Access Control para controlar que la persona o que del dispositivo del cual se está conectando esa persona sea el dispositivo adecuado, ¿sí? Yo puedo validar, por ejemplo, que esa persona tenga los parches al día, que tenga el antimalware al día. Puedo validar que cierta aplicación esté corriendo en ese dispositivo antes de yo dejarlo entrar a mi red, ¿sí? O sea, por ejemplo, si el caso que les comentaba ahorita, alguien tumba el antimalware, e intenta entrar con mis credenciales de VPN a la red, pues yo lo que hago es detectar que el antimalware está caído y no lo dejo entrar, ¿sí? Yo puedo crear una serie de reglas en este Network Access Control para limitar el acceso, para garantizar que la persona que está conectándose de manera remota lo hace de manera adecuada, ¿sí? Lo hace con un equipo que está sano, un dispositivo que está sano, que está protegido, que está verificado y que tiene todo lo necesario para poder operar dentro de mi red, ¿sí? Incluso desde cosas como que un equipo que no sea mío, no lo dejo entrar a mi red, un equipo que no sea, así tenga las credenciales, ¿sí? O un equipo que tenga los seriales que corresponden a mi organización, esos son los únicos equipos que yo voy a dejar entrar. Si el equipo no pertenece a la organización, no lo dejo entrar, simplemente. Entonces, así tenga la credencial, esta persona no puede entrar con este dispositivo. Entonces, eso me ayuda a mí a controlar el acceso y a prevenir posibles ataques de ransomware a través de el robo de credenciales, que es de las herramientas preferidas de los atacantes. Ya durante el ataque, cuando ya se consolida el ataque, porque igual puede pasar, o sea, puede ser que yo tenga una cantidad de posibilidades y de cosas, de controles, pero igualmente el atacante logra superar todo eso o yo cometí un error en algún lado y eso generó que me pudieran atacar. Absolute también me provee posibilidades diferentes para controlar esos dispositivos que están siendo atacados. Lo primero está el bloqueo de los dispositivos. Con Absolute yo puedo bloquear un dispositivo y dejarlo completamente inutilizado. Y eso lo que incluye cerrar los puertos de conexión y poner ese equipo en cuarentena, aislarlo por completo. Y para que nadie pueda entrar a ese dispositivo, la única forma de entrar a ese dispositivo será a través de Absolute, a través de scripts o comandos remotos, pero ni siquiera por terminal puedo entrar yo a ese dispositivo. El dispositivo queda completamente bloqueado y detenido. ¿Mm? Puedo hacer borrado la información. El equipo ya el atacante tomó el control del equipo, yo necesito, o sea, la base de datos que está ahí
es una base de datos que no, yo tengo backup en otro lado, la puedo proteger, pero yo quiero que esa base de datos la quiero borrar ya, inmediatamente, quiero borrar toda la información que está en ese dispositivo, lo puedo hacer. Absolute tiene herramientas de borrado seguro, borrado certificado además, borrado que cumple con estándares del NIST. Hay varias técnicas de borrado que Absolute utiliza y eso permite que ese borrado sea muy efectivo en la eliminación de la información en el dispositivo. Tengo también la geolocalización que me ayuda en estos casos, me ayuda a saber dónde está un equipo, ¿sí? Físicamente dónde está, y con eso puedo yo controlar incluso, por ejemplo, si la persona sé dónde está y puedo ver a qué red se está conectando, pues puedo yo también tratar de controlar un poquito la conexión remota de esas personas. Y adicionalmente, a través de Absolute puedo yo recuperar el control de ese dispositivo. Cuando ya he superado el tema del ataque, pues tengo que recuperar la información que estaba ahí. Yo puedo instalar parches, puedo reparar herramientas de protección a través de lo que les decía ahora, Application Resilience, y puedo recuperar backups de usuarios si necesito. Si tengo un backup en un sitio que no fue atacado, puedo recuperar esa información y dejar el equipo como estaba, todo a través de Absolute y todo de manera remota. Ejemplos tenemos varios, o sea, nosotros tenemos un caso de un cliente que fue atacado con este ransomware, Hard to Decrypt, que tuvo todo el negocio y encriptó básicamente todo. Las herramientas de seguridad fueron completamente inutilizadas, ¿sí? Se creó una sala de control del cliente con los proveedores de seguridad eh, y no sabían qué hacer. El equipo de operación del cliente llamó a nuestro equipo de Absolute Assist, que es nuestro equipo de consultores. Ellos se unen a la sala de control y a través de las funcionalidades de Absolute logran recuperar la funcionalidad primero de los endpoints y luego posteriormente ya con el apoyo de esto, los demás miembros del equipo lograron recuperar los demás temas dentro de la red de la organización. Eh, ¿Por qué es tan importante? O sea, nosotros hacemos mucho énfasis en el endpoint, que es pues, donde nosotros estamos, pero es muy importante garantizar porque la respuesta al ransomware inicie en el endpoint. ¿Por qué es tan importante esto? Primero porque pues básicamente el endpoint es el punto de acceso tanto de los buenos como de los malos a los recursos de la organización. ¿Sí? La gente, los usuarios normales, pues necesitan su endpoint para poder trabajar, para poder entrar a sus sistemas de información, para poder ayudarle a sus clientes, para poder atender, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos ahora del aeropuerto, necesitaban el endpoint para poder atender las reservas. No importaba que mi sistema de reservas en mis servidores estuviera funcionando perfectamente, pero resulta que mi endpoint no era capaz de entrar allá, no era capaz ni siquiera de prenderse. Entonces, es súper importante el endpoint, es súper importante que los ataques y que este tipo de situaciones tengan como control el principal, el endpoint, como punto de arrancada del endpoint, y ahí es donde nosotros podemos ayudar con mucho valor. Nosotros cuando tenemos una situación de estas o sea, nosotros ya les hablamos de las herramientas que tenemos y cómo pueden ayudar, pero obviamente eso hay que consolidarlo dentro de una estrategia. Hay una estrategia que nosotros podemos ayudarles a ustedes a definir, en la cual se busca que la organización tenga todos los elementos necesarios, como los que ya vimos, para poderse recuperar o para poderse prevenir, pero que tenga todo eso organizado dentro de una estrategia y un plan. ¿Sí? Entonces, para eso utilizamos hay un plan que está, digamos, un framework que está definido por el NIST. Y eso incluye la preparación de un plan y la creación, la definición de ciertas fases entre las cuales se va a consolidar ese plan. Lo primero, pues, es obviamente preparar ese plan, que básicamente consiste en identificar cuáles son los activos críticos, qué hay en esos activos críticos, cuáles son los dispositivos que acceden a esos activos. Toda esa información tenerla absolutamente clara. Luego, tener dentro de ese inventario, dentro de esos recursos, herramientas de detección y posibilidades de análisis, o sea, detectar lo que está ocurriendo y poderlo analizar. Luego, las herramientas de contención, ¿sí? O sea, ya no solamente es prevenir, sino la posibilidad de contener, porque los ataques se pueden materializar. Entonces, ¿cómo yo contengo? O sea, ¿cuál es mi contingencia? ¿Cómo contengo? ¿Cómo erradico? ¿Y cómo me recupero ante una situación de estas? ¿Sí? Y finalmente, pues cómo recupero el control del dispositivo y de mis recursos. Y finalmente, cómo vuelvo y dejo toda mi organización, o sea, ya recuperé mi infraestructura, ahorita tengo que volver a dejar mi organización en el punto que estaba. ¿Qué actividad tengo que hacer posteriormente? ¿Qué actividad tengo yo que construir, desarrollar para poder seguir y volver al punto en el que debía estar, el punto en el que estaba? Entonces, todo esto, este plan que se crea,
pues viene a formar parte del Business Continuity Plan de la organización, del plan de continuidad del negocio de la organización, y se integra ahí. O sea, no, ¿por qué? Porque el plan de continuidad del negocio de la organización típicamente se enfoca, tiene una parte que se llama un DRP usualmente, que se enfoca en los desastres, ¿sí? Y estos se enfocan mucho en que hay un temblor, en que cayó un meteorito, en cosas que realmente son poco probables, pero que si pasan generarían un gran impacto en la organización. Esto es mucho más probable que exista un ataque de ransomware a que haya un terremoto. Como vieron ustedes en las cifras al comienzo, los ataques son prácticamente a diario, los terremotos no son tan frecuentes. Eh, entonces es muy importante que obviamente el DRP tiene que existir en un plan de continuidad de negocio, pero tiene que existir este plan de respuesta a incidentes de ransomware. ¿Sí? Este plan de respuesta a incidentes de ransomware es el que probablemente haya más chance de que yo tenga que utilizar, y ahí es muy importante todos estos elementos que acabo de definir. Nosotros como Absolute tenemos un equipo de consultores que les ayuda a ustedes a definir este plan basado obviamente en el enfoque nuestro que es el endpoint y basado en las herramientas que tiene Absolute para ayudar a detectar esto, para ayudar a detectar, para ayudar a contener y ayudar a prevenir y ayudar a recuperarse de esa situación. Entonces, ahí nosotros pues tenemos todas estas herramientas, como por ejemplo para contener cómo aislamos los dispositivos afectados, cómo contenemos la interacción del usuario, cómo restablecemos las credenciales, ¿sí? Luego para erradicar herramientas para poder generar protección a esos puntos finales, para reinstalar el software que se encarga de esa protección, y luego pues las partes de ya restaurar y recuperarme, volver al punto donde estaba. ¿Sí? Entonces, lo más importante es que tenemos que desarrollar un plan, tenemos que tener ese plan. Absolute les puede ayudar a ustedes a construir ese plan con base en las herramientas que nosotros tenemos y que nos ayudan en una situación de esta. Eh, si tenemos unos minuticos, vamos a ir a la consola, pero antes, David, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud por ahí que podamos responder. Claro, Ir a la consola tenemos por para allí ver algunas consultas. Bueno, adelante. y como dato curioso de lo que mencionabas, la última estadística que escuché es que a nivel mundial se estima que cada 11 segundos ocurre un ataque de ransomware. Ajá, Sí, indistintamente que sea exitoso o no, ¿no? Pero cada 11 segundos ocurre. sí. Exactamente, o sea, puede que no sea exitosa, pero ocurren muchísimos, muchos más que los terremotos, como decía yo en la Correcto, presentación. correcto. Mira, por aquí nos dice Dani, entonces Absolute es un integrado implantado en labor. Sí, es correcto. Ajá, Eh, Solo que está dormido, la gente tiene que despertarlo con el gente, pero ya ahorita Juan Carlos nos ilustra un poco acerca de ajá. eso. Nos dice, en mi USB solo guardo software que solo es para trabajar como sistemas operativos o utilitarios. Los datos los tengo en la nube, perfecto. Podemos encontrar ciberdelincuente a través de GPS o red Wi-Fi. Podemos identificar ataques. Hay un evento que generalmente ocurre cuando hay un ataque, cuando una persona está por fuera de la organización, y es que se conecta a una red que cree legítima. ¿Sí? Se conecta a una red, por ejemplo, está en una cafetería, en un Starbucks, y conecta a una red que cree que es la del Starbucks, porque tiene un nombre muy parecido, y resulta que se está conectando a otra red que lo está espiando. ¿Sí? Absolute puede detectar eso. Absolute puede detectar que el rango al cual la persona se conectó es un rango peligroso, ¿sí? O es un rango que no está autorizado por la organización, y alertar a la organización para que se tome control de esa situación. ¿Sí? Absolute, adicionalmente, porque hoy en día obviamente existen, Absolute no es el único que hace eso, y las empresas tienen herramientas SIEM, por ejemplo, que ayudan a correlacionar eventos y a detectar no solamente con lo que ocurre en el dispositivo, sino con otras cosas que ocurren en el ambiente, detectar este tipo de situaciones. Absolute puede exportar este tipo de eventos que Absolute monitorea, como el que acabo de mencionar de la red, o cualquier otra cosa que pase en el dispositivo, lo puede exportar, integrarlo a un SIEM, y en el SIEM se correlaciona eso con otras cosas que pasan en la red y se puede ayudar a detectar muchísimo mejor, con muchísima mayor precisión, un posible ataque del cual está siendo objeto la empresa. ¿Sí? Una situación anormal. Bueno, Esas redes normalmente, y ocurre mucho en los aeropuertos, en los cafés, es más ajá, común de lo que la gente cree. Y esas es muy redes común. sí, eso lo suelen llamar
Evil Twin, un gemelo malvado. Sí. Son personas que obviamente saben lo que hacen y se dedican a eso. Y lo que hacen es, y eso se los comento para que no se confíen, crean una red exactamente con el mismo nombre, inclusive suelen colocarle términos o cosas atractivas como, no sé, 5G o algo por el estilo, y la dejan abierta, cosa de que el usuario se pueda conectar sin ningún problema. Lo que Ujú, pasa mucho con estas redes, inclusive, es que a pesar de que están abiertas, cuando el usuario se conecta, entran como en una página de una especie de autenticación, donde muchas veces inclusive les da la opción de hacerlo por medio de su autenticación de Google o de alguna otra, algún otro método de autenticación por medio de correo y credencial. Y entonces ahí ya le están entregando automáticamente esas credenciales y perfectamente. Después que ustedes hacen la autenticación, obtienen Wi-Fi, van a tener una señal a través de la cual va a estar viajando sus datos, pero estos datos van a estar siendo monitoreados por herramientas que ya conocemos como Wireshark o etcétera. ajá. Exactamente. Bueno, ya acá ya hablando un poquito más de Absolute, yendo un poquito más a la consola, como les decía, yo tenemos dos productos principales que son Secure Access y Secure Endpoint. Este que están viendo es Secure Endpoint. Secure Endpoint es el que monitorea lo que ocurre dentro del dispositivo, lo que está pendiente de lo que ocurre dentro del dispositivo y básicamente, como decía David, se activa o activa la persistencia que está dentro del dispositivo a través de un agente de software. Cuando una persona, una organización, una empresa adquiere Secure Endpoint, lo que adquiere es el acceso a esta consola, tiene una suscripción que le permite entrar a esta consola y después él empieza a enrolar sus dispositivos en esta consola. Esta consola es única para ese usuario, nadie más puede entrar acá, solamente los usuarios que él permita, ni siquiera nosotros podemos entrar. Nosotros solamente tenemos una visibilidad muy general de lo que ocurre ahí, pero los detalles solamente los ve el usuario. Esta consola, desde esta consola, esta organización va a descargar este agente, un agente que existe para Windows o para Mac OS o incluso para Chromebook. Se descarga el agente, se ejecuta dentro del dispositivo y dentro del dispositivo ese agente va a activar el componente que está en el firmware del dispositivo y va a empezar a reportar a esta consola. ¿Sí? Entonces acá va a empezar a llegar información de ese dispositivo. Voy a tener información de todo estilo de ese dispositivo, como desde el tema de dónde está el dispositivo, hasta acá por ejemplo ahora vamos a este dispositivo, aquí vas a ver dónde está este dispositivo conectado, ¿sí? Puedo ver la ubicación geográfica si quiero con mucho detalle, de verla dónde está, puedo verlo acá, puedo ver pues con una aproximación muy grande, incluso con una foto satelital, ver dónde está ese dispositivo en este momento. Voy a ver acá que está en este sitio, en este edificio, y ha tenido dos ubicaciones recientemente ahí mismo en esa parte. Entonces tengo el control de la ubicación geográfica del dispositivo y tengo toda la información de ese dispositivo. Perdón. O sea, sé cuál es el sistema operativo, cuál es el nombre del dispositivo, cuál es la marca, cuál es la dirección IP. Ahorita de lo que veníamos hablando del tema de la dirección IP, acá pues tengo en la información del sistema, sé cuál es la dirección IP local y cuál es la dirección IP pública de este dispositivo, cuáles carpetas se está conectando, toda la información del dispositivo en este momento. ¿Mm? Sé cuáles aplicaciones están instaladas ahí. Tengo toda la información de las aplicaciones que están instaladas en ese dispositivo, cuándo fue instalado y si está saludable o no está saludable. Entonces, como les decía, las aplicaciones de seguridad o del sistema operativo Absolute las está monitoreando y está verificando su salud para garantizar que estén siempre operando adecuadamente. Absolute aquí también me va a monitorear los datos de ese dispositivo. ¿Sí? ¿Cuáles son la información sensible que les comentaba yo ahorita? Por ejemplo, esta persona dejó dentro de un Excel una cantidad de números de tarjeta de crédito. ¿Sí? Yo veo acá y veo que hay unos números de tarjeta de crédito. No me los va a mostrar acá, ¿sí? Pero me muestra que aquí hay el que él identificó estos patrones dentro de este archivo y me va a alertar. Yo puedo eliminar ese archivo si quiero o pues ya manejar el tema, digamos, de manera administrativa con el usuario. Pero aquí me va a mostrar esa información. Igualmente, me va a permitir saber qué tanto se usa ese dispositivo. ¿Sí?
cuántos minutos se usa al día. Este dispositivo se usa muy poco, pues obviamente es un equipo de laboratorio, pero cuando ha sido usado, pues me va a mostrar acá, por ejemplo, este equipo inició sesión, a qué SSID se conectó, y voy a saber acá si la persona se está conectando a una red permitida o no, y me va a saber cuál es la dirección IP local y la dirección IP pública desde la cual inicié sesión. Entonces, a partir de acá, pues puedo obviamente monitorear estos eventos y saber qué hacer con eso. Con este dispositivo, como les decía yo a ustedes, puedo bloquearlo. Yo puedo decir, este equipo está en riesgo, voy a bloquearlo y pues le pongo un mensaje de este estilo que me dice que este equipo tiene algún problema de riesgos, que por favor comuníquese con este número y lo mando a bloquear. Lo que el usuario va a ver en la pantalla va a ser únicamente este aviso, no va a haber absolutamente nada más. El equipo queda completamente inutilizado, no se puede hacer nada sobre él. Los puertos quedan bloqueados, no se puede entrar por control remoto al equipo, no se puede hacer nada. La única posibilidad de actuar sobre este dispositivo la tiene Apple. De resto, nadie más tiene posibilidad alguna de actuar sobre ese dispositivo. Ninguna otra aplicación ni nada por el estilo. Si ese dispositivo se bloquea, se puede desbloquear desde acá, desde la misma consola o a través de un código que está visible acá. Igualmente, yo puedo borrar la información. Ese equipo está en una situación de riesgo y yo quiero borrarla. Como es un equipo que está encriptado, yo puedo utilizar borrado criptográfico que me elimina en muy pocos minutos toda la información que está en el dispositivo. La elimina entre 3 y 5 minutos si es un disco de estado sólido, elimina toda la información del dispositivo. Si es un disco mecánico se puede demorar un poquito más, pero si está encriptado siempre va a ser muchísimo más rápido que si no. ¿Sí? Por eso es muy importante, entre otras cosas, tener los dispositivos encriptados. Con esto puedo yo asegurar que la información siempre está segura en el dispositivo. Si estoy en una situación de ataque de ransomware, una de las cosas que generalmente hacen los atacantes es bloquear los chats, tumbar los puertos de comunicación de los chats, tumbar los puertos de comunicación del correo. El usuario no puede ser advertido que está siendo atacado. Si yo tendría yo que como organización saber quién tiene ese equipo para poderlo llamar por teléfono, y eso no es tan fácil cuando son muchísimos dispositivos. Pero a través de Absolute sí le puedo mandar un mensaje. O sea, yo acá tengo la posibilidad de mandarle mensajes a la persona para pedirle, para preguntarle algo o para decirle algo, para decirle alguna cosa. Puedo capturar información, algo tan sencillo como mándeme su correo, por ejemplo, o puedo preguntarle, por ejemplo, usted, no sé, ha percibido algún comportamiento normal en su dispositivo, o simplemente decirle, por favor, apague ese computador porque tenemos una situación de riesgo con ese dispositivo. Estos mensajes, pues, son enviados, no son enviados a través de los canales de chat tradicionales, ni es un correo, ni es una alerta, es un mensaje que es manejado únicamente por Absolute y es un pop-up que interrumpe lo que el usuario esté haciendo y necesariamente el usuario tiene que interactuar con ese mensaje. Entonces eso me garantiza a mí o me disminuye la posibilidad de que el usuario no vea el mensaje. Si el usuario está activo en la máquina, lo va a ver, porque podemos poner un mensaje que ocupe toda la pantalla, necesariamente lo va a ver y el usuario va a tener que actuar sobre ese mensaje. Puedo yo, como les decía en la presentación, monitorear las aplicaciones de seguridad del dispositivo y reinstalarlas si fuera necesario. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo en mi organización, no sé, tengo un Trellix, ¿sí? Tengo un Trellix, un agente de seguridad de Trellix, yo puedo configurarlo para que Absolute lo recupere automáticamente, para que verifique los servicios de Trellix y para que repare, si es necesario reparar y reinstalar el agente de Trellix, ¿sí? Entonces voy a cargar la versión o voy a alojar la versión en una carpeta mía y a partir de ahí Absolute se va a encargar de que si el Trellix está fallando en un determinado dispositivo, Absolute lo puede reparar y reinstalar. De esa manera yo garantizo que siempre ese dispositivo esté protegido. ¿Sí? Incluso si simplemente yo lo que tengo, el problema no es que el Trellix no esté funcionando, sino que hay unas máquinas que se me quedaron en la versión, por ejemplo, ya me cambié de familia de versiones, estoy en la versión 35, ¿sí? Y todavía tengo Trellix en la versión 33. Si yo configuro acá la regla adecuadamente, Absolute va a ser capaz de instalar la nueva versión en esos dispositivos. ¿Sí? Y eso me garantiza a mí que siempre mis dispositivos van a tener el Trellix actualizado. Como les decía yo a ustedes, con esto minimizo yo los riesgos de que algo pase en el dispositivo. Entonces, las posibilidades acá son muy grandes. Las posibilidades tanto con Secure Endpoint como con Secure Access. Aquí con Secure Access yo les decía a ustedes que tenemos esta política de control de acceso a la red.
Y yo acá tengo posibilidades de crear diferentes tipos de reglas. Por ejemplo, verificar que los antivirus estén activos, que el firewall esté activo, que un determinado proceso esté activo. Todo esto antes de que el usuario siquiera se conecte a la red. Que haya un valor en el registro, por ejemplo. O sea, yo puedo tener herramientas que validen que mi equipo esté actualizado y dejen un valor en el registry. Y si ese valor está, entonces lo dejo entrar, si no, no. ¿Sí? Puedo crear una condición ad hoc cualquiera o verificar, por ejemplo, que el antivirus, el software de antivirus esté siempre al día. Entonces, cosas de ese estilo yo las puedo crear para garantizar que las personas que van a usar la máquina entren en las condiciones correctas a la red. Bueno, entonces ya se nos fue el tiempo. David, no sé si hay alguna otra Un pregunta. poquito. Sí, sí, tenemos un montón. Entonces, vamos, Adelante. ya comienzo por aquí. Nos dice, si el ataque llega por email, ¿es posible detectar la IP ubicación de quien lo envíe, aun y cuando sea una cuenta de Gmail? No, Absolute no monitorea el correo. Absolute lo que hace es monitorear lo que ocurre en el dispositivo. No vamos a saber de dónde llegó el ataque. Sí, no, y es complicado porque así inclusive si se utilizan herramientas como un IPjuice o algo por el estilo que tracee una dirección IP que podamos obtener de algún lado, siempre esas direcciones, si está bien hecho, generalmente están súper enmascaradas. Entonces tienen una, dos, tres capas en distintos Ajá, puntos y es difícil saber una ubicación así de esa manera. Ajá. exactamente. Nos preguntan, ¿Absolute puede actualizar los programas y software? Sí, Absolute puede actualizar programas y software, como vimos de las aplicaciones de seguridad, y eventualmente ya tenemos una posibilidad de ejecutar scripts que actualicen cualquier otra aplicación. Buenísimo. Sigo por aquí. Mm, Con las caídas de Microsoft fue ocasionado por un ransomware. No, no sé a cuáles caídas específicas te refieres. Debe ser No, eso la última que fue hubo de una falla de de Outlook, creo que hubo. CrowdStrike. No, de CrowdStrike hubo una caída hace un par de meses que fue a la que se refería la foto del comienzo de la presentación. Realmente no fue una caída de Microsoft, de Windows, sino de CrowdStrike, que es una aplicación de un anti-malware. Sin embargo, ahí hay un problema, obviamente, en el lado de Windows de Microsoft, porque no probaron el software antes de permitir que se hiciera una liberación de ese software para su plataforma. ¿Sí? Entonces, lo que ocurrió fue que se liberó la actualización y los equipos que hicieron la actualización, pues tumbaban el sistema operativo básicamente. ¿Sí? Entonces lo tumbaban cuando el antimalware intentaba arrancar porque borraba un archivo que era requerido para el sistema operativo. Sí, y 48 horas lo que se pudieron recuperar en 48 horas, porque hubo Sí, sí. quien tardó más, Hubo ¿no? quienes duraron semanas. De hecho, Absolute tiene, en muchos casos ayudó porque Absolute puede, a través de, en los equipos que está instalado Absolute, es posible ejecutar desde el centro de monitoreo scripts antes de que cargue el sistema operativo. ¿Sí? Esos scripts que se ejecutan antes de que cargue el sistema operativo permitían borrar ese archivo que había sido generado y que generaba el problema, permitían borrarlo antes de cargar el sistema operativo y eso permitía que el dispositivo se recuperara sin necesidad de intervención de los usuarios. La mayoría se recuperaron con intervención manual de los usuarios, pero hubo en muchos casos en los que nosotros pudimos ayudar. Perfecto. Aquí dice, tengo una consulta. Esto está bien interesante. La solución Absolute termina siendo un arma de doble filo, dado que si alguien gana control de la solución, también puede realizar cualquier acción en contra de nuestro parque informático, inclusive desplegar software dañino a todos los equipos. ¿Cuáles son las medidas que evitarían que esto pueda ocurrir? Bueno, lo primero es que la información, o sea, los comandos que se ejecutan desde Absolute en el dispositivo van firmados por Absolute. ¿Sí? Los scripts llevan una firma que es muy difícil digamos, falsear. Entonces, primero, los scripts van firmados, no se puede ejecutar un script que no vaya firmado. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo, toda la comunicación entre Absolute y el endpoint va encriptada, ¿sí? Y va encriptada a nivel de UDP, es decir, no va encriptada a nivel de TCP, que es donde normalmente encriptan, sino que va encriptada a más bajo nivel, a nivel UDP, y eso garantiza que sea muy difícil saber poder, digamos, filtrar esa comunicación para intentar simular que es desde Absolute que se está generando esa comunicación. ¿Sí? Por otro lado, Absolute tiene una serie de protecciones a nivel del cloud, donde está, desde el cual opera, en el cual está generando continuamente las llaves de encripción, eh,
y solamente pueden ser desencriptadas con las llaves de encripción que se generan con ese algoritmo entre Absolute y el dispositivo. Entonces es muy difícil simular la comunicación entre el centro de comunicación y el dispositivo final. Muy difícil por la cantidad de encripciones que hay entre la información que se manda y por el efecto de que todas las comunicaciones van firmadas por Absolute, ¿sí? Digamos que es tan efectivo que nosotros contamos con certificaciones de seguridad del gobierno de los Estados Unidos, que se llama FedRAMP, y el gobierno federal utiliza Absolute para controlar muchos de sus dispositivos. Ok. Y creo que Juan Carlos, no sé si te faltó una por allí, pero yo agregaría el tema del doble factor de autenticación. No sé si eso está implementado, todavía está en roadmap, pero entendía que si por ejemplo un personal que tiene acceso a Absolute, depende del rol que tenga, debería tener autorización o una autorización de un rango, de un rol superior para poder ejecutar ciertas acciones. Sí, pero sí, eso efectivamente eso se puede, pero ya es un tema de configuración del usuario. El usuario decide si activa el doble factor de autenticación o no. Pues obviamente eso ayudaría a mitigar porque la ejecución de un comando va a requerir la autorización de otra persona para poderse realizar. Buenísimo, buenísimo. Nos preguntan, ¿Absolute convive adicionalmente con cualquier antivirus o solo puede existir o solo él puede existir en un endpoint? No, Absolute convive con cualquier antimalware. Absolute no es un antimalware. O sea, Absolute no va a proteger contra los antimalware, contra los malware, perdón. Absolute va a proteger al antimalware, ¿sí? El que ustedes tengan. Tienen, no sé, tienen CrowdStrike, tienen Trellix, cualquiera de estas herramientas usuarias de protección de endpoint. Inclusive Microsoft eh, Defender, que viene de Inclusive el nativo. Defender, que es el más común, Absolute pues, convive con él y básicamente lo protege. O sea, lo que hace es garantizar que siempre esté activo. Buenísimo. Absolute funcionaría en Mac, Linux, hasta Microsoft. Funciona en Mac y funciona en Windows. En Linux no tenemos hoy en día gente, solamente en Mac y en Windows. Bueno, y en Chromebook también, Chrome OS. Ok. ¿Un ransomware puede ingresar a un sistema Linux? Sí, claro, sí, también. De hecho, los sistemas Linux son mucho más sensibles a un ataque de ransomware. Eh, lo que pasa es que son menos explotados porque son mucho menos utilizados. Generalmente las empresas, las compañías utilizan mucho Windows por la cantidad de soporte que tienen y todas esas cosas, y poco Linux. Entonces, generalmente cuando uno va y mira las cifras, pues va a decir que los ataques, la mayoría son para Windows y para Linux son muy poquitos. Pero ya cuando mira la proporción de cantidad de servidores Linux con información sensible o con información importante que hay en el mundo versus la cantidad de equipos Windows que hay, se da cuenta que la vulnerabilidad en Linux puede ser mucho más alta. Claro. Igualmente, también acotar que hacerlo en Linux genera un poco más de complejidad, ¿no? Sí, digamos que Linux tiene tiene muchas ventajas para desarrollar software, ¿sí? Que facilita mucho, hay muchas utilidades, hay muchas cosas que nos ayudan a desarrollar software. Pero para mantener información corporativa puede ser muy peligroso porque tiene un problemita, y es que el código del sistema operativo es código abierto, ¿sí? Al ser código abierto, cualquier persona sabe cómo está escrito el kernel de Linux y podría generar un ataque a ese nivel. Eso pues le aumenta el riesgo de una manera importante a Linux como base para llevar información de tipo corporativo. Generalmente porque hay muchas empresas que obviamente tienen sistemas de información implementados sobre Linux por otras ventajas técnicas que tienen, existe alrededor una protección muy grande basada en Windows, alrededor en servidores y cosas para proteger esa información que corre ahí. Listo, nos preguntan, ¿cuántos usuarios pueden administrar al mismo tiempo Absolute? Y se sabrá quién hizo algo indebido en caso de, como Sí, desbloquear un dispositivo o que estuvo sí, inseguro, se sí. notifica al que lo bloqueó. Sí, efectivamente, pues tú puedes crear tantos administradores como quieras, ya es decisión del administrador de la consola, puede crear todos los que él quiera, los que él necesite, pero obviamente siempre los va a crear es el cliente o el usuario, nosotros no los vamos a crear. Nosotros creamos solamente el primero y de ahí en adelante esa persona será responsable de crear los otros usuarios y los otros administradores. Eh, Todas las acciones que se hacen a través de Absolute quedan con un log, quedan registradas en el log
se guarda historial hasta por un año de todo lo que se hace en un dispositivo. Cualquier acción que se haga en Absolute, cualquier intervención sobre un dispositivo que se haga desde Absolute va a tener siempre trazabilidad total desde Absolute, incluyendo desde el código que se utilizó para ejecutar el script. Por ejemplo, si fue un script para ejecutar el script en ese dispositivo. O sea, yo sé exactamente qué se hizo en cada dispositivo todo el tiempo. Buenísimo. Nos preguntan por acá, ¿Absolute puede mostrar el tiempo de uso de una aplicación determinada o navegador? Llámese, por ejemplo, cuánto tiempo está en WhatsApp, por poner un ejemplo. Absolute puede monitorear el uso de las aplicaciones web, o sea, puede saber cuánto tiempo estuvo una persona utilizando, conectado a una página web, sí puede saber. ¿Sí? Siempre que la navegación se haga a través de un navegador tipo Chrome, ¿sí? Que utilice el motor Chromium. En esos casos, Absolute tiene un add-on que permite capturar la información de uso de ese dispositivo en Internet. No va a bloquear el uso, solamente va a capturar cuánto tiempo se usó cada una de las aplicaciones que se accedió a través de Internet desde ese dispositivo. Sí. Nos dicen acá, ¿recuerdan el caso que pasó con SolarWinds? La tendencia de ataques es a la cadena de suministro. ¿Cómo se protegen frente a ello? Básicamente, el tema nuestro es la protección a nivel de endpoint, ¿sí? O sea, garantizar que el endpoint esté protegido, ¿sí? Cuando la protección es a nivel de, pues que generalmente en una cadena de suministro hay una cantidad de actores involucrados que incluyen servidores e incluyen otros elementos, nosotros no trabajamos sobre esos ambientes, trabajamos siempre a nivel de endpoint. Pero, y vale acotar que muchas veces para llegar a los servidores y eso, el primer punto de acceso siempre es el endpoint. Sí, el primer punto de acceso siempre es el endpoint y por eso Y nosotros luego, protegemos, pero protegemos hasta ahí. exacto. Ok. Por acá, ya tenemos tiempo utilizando Absolute. Tengo equipos que me salen como no encriptado. ¿A qué se debe? ¿Cómo puedo hacer para que todos tengan el estatus de encriptado? Pues básicamente, o sea, Absolute lo que hace con BitLocker es reportar si el equipo está encriptado o no. Si no está encriptado, hay que encriptarlo, pero la encripción no la hace Absolute, la encripción la hace BitLocker. O sea, hay herramientas en BitLocker para proteger ese dispositivo, para encriptarlo. Y el consejo es, los dispositivos tienen que estar encriptados todos. Tienen que estar, de todos dispositivos que se van a usar de manera remota, deben estar encriptados. Sí, la principal, aquí ese consejo va asociado a que la principal barrera que podemos poner alrededor de no develar información sensible que hay en los dispositivos es tener esa información encriptada. Es muy difícil para los atacantes poder obtener una llave de encripción y desencriptar una información que se hayan robado. No quiere decir que no lo puedan hacer, pero ya le ponemos una dificultad más adicional. Eh, por acá, ¿cómo puedo trabajar para implementar Absolute? ¿O es privatizado o solo ustedes son los autorizados? Pues Absolute es una empresa privada, ¿sí? Es una empresa canadiense. Nosotros tenemos todo el tiempo, trabajamos a través de los fabricantes de hardware, es decir, Lenovo, HP, Dell y otros, Panasonic, Asus, Acer, todos ellos. Cualquier instalación de Absolute básicamente se hace a través de ellos. Depende de quién sea el fabricante que ustedes tengan, que ustedes tienen, ustedes se ponen en contacto con ellos y le piden que les venda la suscripción. El fabricante que sea les va a vender la suscripción, le puede vender, nosotros somos agnósticos en cuanto a marca, entonces si ustedes, no sé, le están comprando a Lenovo, pero tienen equipo Lenovo del HP, a Lenovo le pueden comprar todas las suscripciones para todos sus dispositivos, no tiene que ser una a cada fabricante, no. Le pueden comprar a un solo las suscripciones para todos los dispositivos. Igual, Dani, con todo, cualquier duda que tengas, por favor, no dudes en escribirnos, escríbenos, contáctanos, nos ponemos de acuerdo. Nosotros te podemos guiar en el proceso o con la persona indicada para que te ponga las licencias que necesites. Aquí nos dicen, en alguna oportunidad escuché que se puede habilitar el doble comando, o sea, cualquier acción realizada por un administrador debe ser validada por otro administrador. ¿Esto es así? Ajá, así es. Sí, lo Sí, que comentamos hace un rato. ajá. Absolute se abastece, si tiene algunos ataques, no se debilita. No, no, Absolute no se debilita, siempre está, como está en el firmware del dispositivo, pues siempre está ahí activo y no es posible, no, pues no se debilita, siempre está ahí presente, como está atado al firmware del dispositivo, siempre va a estar presente y con la misma fortaleza.
Ok. ¿Se pueden recibir alertas ante cambios realizados en la plataforma? Por ejemplo, cuando un administrador realiza configuraciones, scripts a ser ejecutados, cambios realizados en el parque. Sí, sí, Apple puede generar alertas ante esas cosas. Perfecto. Y adicionalmente a las alertas también reportes, ¿no? Entonces Sí, reportes. claro, sí, reportes y alertas. Las alertas básicamente son correos. Le va a llegar a la persona que ustedes digan, le va a llegar un correo diciendo, mandaron a ejecutar un script, mandaron a ejecutar un bloqueo, todo ese tipo de cosas siempre se va a generar. Buenísimo. Bueno, nos excedimos 15 minuticos, pero de verdad que estuvo muy buena la sesión, muy buenas las preguntas, obviamente muy buenas las respuestas y toda la experticia que siempre Juan Carlos nos trae a la mesa. De verdad agradecerles a todos por habernos acompañado y por toda su participación. Lo que más me gusta de estos eventos es cuando todos están bastante interesados y bastante participativos. De nuevo, la invitación es a que nos contacten. Sí, ahí te vamos a enviar la grabación. A todos les vamos a estar enviando la grabación del evento. Contáctenos, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, no tiene absolutamente ningún costo. De hecho, tenemos para todos nuestros eventos, siempre lo mencionamos, un cupo de licencias sin ningún costo para que quien quiera probar la solución por 2, 3 meses, la pueda probar sin ningún problema y entonces ya de ahí si le hace sentido, entonces dejarla eh, implementada en su organización. Ahí tienen nuestros correos, igualmente los correos que le llegan, por favor escríbanos. Nosotros estamos aquí para ayudarles, estamos aquí para atenderles y nuestra principal motivación alrededor de hacer este tipo de actividades y eventos es que todos juntos podemos estar unidos contra este tipo de amenazas que tanto nos están dañando las organizaciones. De verdad, muchísimas gracias. De nuevo, gracias a Marketing del Bueno también, el, quien está detrás de todos estos eventos y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Juan Carlos, Vale, muchas gracias David por la invitación y efectivamente pues por acá esperamos verlos pronto en una prueba de concepto o ya implementando la solución. listo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.